Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy seguimos consternados con lo que ocurrió ayer, con lo que ocurrió y ayer ya les contamos en Leganés y en Badalona. Dos casos absolutamente terribles que vamos a analizar hoy porque hay novedades. Lo que ocurrió ayer en Leganés, que fue esto, ya lo saben, esas chicas que grabaron cómo un individuo intentó incluso agredirlas y raptarlas, a saber qué hubiera hecho con ellas de haberlo conseguido. Les vamos a contar novedades de lo que había hecho este individuo antes y de los posibles delitos a los que se enfrenta. Y también seguimos consternados con lo que ha ocurrido en Badalona, con esa presunta violación en manada de 6 niños, 6 menores de edad, a una niña de tan solo 11 años. Que también hay novedades porque el hermano de esta menor, de esta niña de 11 años, que fue quien dio la voz de alarma, está siendo amenazado de muerte. Impresionante. Se lo contamos enseguida. Esto es La Huella del Crimen. Comenzamos. Y eso que están viendo, perdonen si están con la comida, es agua con excrementos. Esa vecina es el terror de esa comunidad de Gran Canaria porque no es la primera vez que lo hace. Por eso ya ha sido incluso grabada. Ya le han interpuesto varias denuncias. Enseguida les contamos qué es lo que sucede en esa comunidad y por qué la emprende así con sus vecinos, con un cuchillo en la mano y echándoles en las puertas, como están viendo, excrementos. Estamos en un país de locos, la verdad. Antes de nada, les digo que Distrito TV ya está en todas las redes sociales, que ustedes pueden seguir Distrito en Instagram, en Facebook, en Twitter y que tienen un teléfono a su disposición para pedirnos información de todo lo que ustedes quieran y quieran comentar en el 669-728-673. Mandan un WhatsApp, quiero información, les damos toda la información que crean oportuno, 669-728-673. Hoy ha venido aquí a La Huella del Crimen Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal? Muy buenas, Alfredo. Hola, buenos días. Gracias por venir. Y el letrado, abogado Jorge Vázquez, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Gracias por venir. Vamos a empezar. Tenemos muchísimos temas. Tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en Badalona, de lo que ha ocurrido en Leganés. Hay que analizar muchas cosas de estos dos asuntos que la verdad es que nos tiene consternados y asombrados a prácticamente todo el país. Pero antes vamos a empezar con el Barça. Con la presunta corrupción del Fútbol Club Barcelona, con esa presunta corrupción en la que se supone, se está investigando, que el Barça pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante muchos años, mucho dinero. Ellos dicen que son informes técnicos para conocer a los árbitros, pero claro, si se lo pagas no a un organismo independiente, sino a los propios árbitros, y resulta que durante unos cuantos años no recibes ni un solo penalti en contra, no te pitan ni un solo penalti en contra, pues las sospechas están más que fundadas. Bueno, pues la Fiscalía ya saben que ha denunciado al Fútbol Club Barcelona como persona jurídica y ha denunciado también a José María Bartomeu como persona física, es decir, al que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, porque esos delitos, cuando él estaba presidiendo el club, todavía no habían prescrito. De todas formas, hay que hablar mucho de esto, Jorge, porque si se demuestra o se les acusa de un delito continuado de corrupción, entonces la prescripción es más amplia y entonces sí que podrían incluso imputar o investigar a Sandro Rosell y a Joan Laporta. Efectivamente, habría una continuidad, por tanto se tendría en cuenta el último acto de esa cadena para hablar de plazo de prescripción. E incluso ya no solamente estamos hablando de la imputación de investigados personas físicas, sino que estamos hablando ya, la noticia entiendo que es la imputación ya formal contra el Barcelona como entidad jurídica, que es una posibilidad que estaba presente. La reforma de 2010 del Código Penal lo ha previsto y recordemos que
hace falta que esté dentro del catálogo de delitos de los que puede responder la persona jurídica. Hay que ver cada delito y si establece la posibilidad de que la persona jurídica sea imputable o no. En este caso, el de corrupción de los negocios, que está enmarcado dentro de delitos contra el mercado de los consumidores, sí que es un delito al que responde la persona jurídica, está precisamente tipificado en el artículo 3286 bis del Código Penal, y por tanto, en principio, el Barcelona podría ser objeto, como digo, de esa condena. Y el asunto no es de baladí, porque estamos hablando de que las penas para la persona jurídica en este tipo concreto pasarían incluso por la disolución o por la suspensión de 5 años de la actividad. Por tanto, imaginemos la repercusión social que podría tener esto en el día de mañana, claro. Víctor Abajo nos está escuchando, periodista deportivo. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, hoy nos despertamos, o estos días atrás, nos despertamos con la noticia de que la Fiscalía denuncia al Fútbol Club Barcelona, denuncia a José María Bartomeu y además va a llamar a Joan Laporta como testigo para declarar. Sí, parece que ya es inminente y que ya está preparada la denuncia por corrupción, administración desleal y falsedad. La denuncia parece que es contra el Barça, contra Negreira, evidentemente, contra Bartomeu y contra varios directivos como el ex-CEO Óscar Grau y contra Albert Soler, que es la persona de la que hablábamos el otro día, que estaba vinculada al gobierno porque fue director general del CSD y fue también directivo del Barça como director general de las secciones deportivas del club. La investigación se centra de momento solo en los pagos realizados de 2016. Se sospecha y se ha investigado y casi acreditado que los pagos se realizaron desde 2001, pero de momento todo eso ya parece que ha prescrito y no se está investigando. Solo es a partir de 2016, que es la época en la que ya presidía José María Bartomeu, ¿no? Eso es. Y curiosamente, si no hubiera entrado ahora Hacienda a investigar el caso, en el mes de junio habría prescrito. O sea que por cuestión de meses se va a poder destapar el caso simplemente atendiendo a las 3 o 4 últimas facturas que efectuó el Barça por los servicios de esos presuntos informes del hijo de Negreira. ¿Tú cómo ves que lo tiene ahora mismo el Barcelona? Es decir, porque hay muchas informaciones y hay parece que muchos datos que acreditan esos pagos al Comité Técnico de Árbitros, que no parece que estén justificados con ningún informe que realmente cueste eso, porque estamos hablando de 1,4 millones de euros, es decir, que es muchísimo dinero para unos informes que deberían ser independientes. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene un futuro negro el Fútbol Club Barcelona o estamos hablando también de una institución muy poderosa que yo creo que a nadie en el mundo del fútbol, ni de la política, ni económico, le interesa esa posible, que nos decía el abogado, esa posible disolución? ¿Cómo lo ves? Los expertos jurídicos dicen que tiene peor panorama los particulares, es decir, claro. Bartomeu, que encima fue quien cerró el grifo, Negreira o los exdirectivos de los que hablábamos lo tienen peor que el Barcelona, pero sí que lo más normal es que sufra algún tipo de sanción, ya sea en España o a través de la UEFA, que está siguiendo muy de cerca el tema. Entonces, a efectos deportivos o económicos, el hecho de haber intentado influir en los árbitros ya es delito, simplemente haberlo intentado, aunque no se llegue a demostrar o no salga un árbitro diciendo a mí me intentó comprar el Barça. Entonces, algún daño parece que sí va a poder recibir, aunque ya sabemos que en España el poder de algunos clubes o estamentos, y más si están relacionados con el poder, pueden frenar muchas cosas. Recordamos que tenemos elecciones pronto, recordamos que el Barça tiene un poder en Cataluña muy importante, entonces ya veremos si no hay por ahí detrás algunas negociaciones que puedan salvar
al Barça, pero yo creo que en algo terminará siendo afectada. Ahí se espera que haya alguien del departamento arbitral que alce la voz. De momento no ha habido tampoco muchas voces ni por un lado ni por otro, ¿no? Se condenan los hechos, los árbitros condenan esto, pero claro, creen que son independientes y que nunca ha habido corrupción, pero solo falta eso que dices, ¿no? Que haya un árbitro que de repente levante la voz y diga: a mí me intentaron dar dinero, ¿no? claro. Lo que pasa que realmente, como se dice que el que se mueve no sale en la foto, recordamos que Medina Cantalejo, en la rueda de prensa de hace unos días, cuando los árbitros intentaron dar una sensación de unidad, deslizó ciertas críticas a Estrada Fernández, el único que se había querellado contra Negreira por no haber querido sumarse a los árbitros en esa rueda de prensa en la que salieron todos a decir nosotros no sabemos absolutamente nada y somos los más íntegros y vamos a denunciar al que nos diga lo contrario. Entonces me refiero, de hecho, Estrada Fernández fue degradado en el VAR en las designaciones arbitrales de la jornada siguiente. Entonces, como dentro del grupo de los árbitros tienen a lo mejor la consigna de seguir el patrón que marque la dirección o el comité técnico de árbitros, es muy difícil que alguno de forma particular haga una confesión o deje algún testimonio que pueda inculpar a Negreira o a alguno de los directivos del Barcelona. Ya deslizaron lo de que Albert Soler, el exdirector general del CSD, con responsabilidad gubernamental, podía conocer los hechos y es los árbitros como estamento y la federación es a quien podría dirigir los tiros. Joan Laporta va a ser llamado a declarar como testigo, lo cual no quiere decir que en cualquier momento de este procedimiento pueda cambiar ese estatus y que sea llamado a declarar como investigado, ¿no? Sí, depende al final de cómo imputen los delitos, de si es al final delito continuado o simplemente corrupción, administración desleal y falsedad. Pero lo más normal es que al final solo sea como testigo, aunque recordemos que él fue el que cuadruplicó el sueldo del hijo de Negreira y Bartomeu el que cerró el grifo cuando ya dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea que puede ser una situación de lo más curiosa que Laporta, la persona que más ha pagado, se quede simplemente siendo un testigo y Bartomeu, el que pone fin a la redacción, acabe siendo acusado y pagando los platos rotos. También veíamos una publicación recientemente en la que Negreira se comunicaba con el Barça, a pesar de que ya le habían cortado el grifo, de que ya no le hacían más pagos, pero que se comunicaba con el Barça diciendo: ojo, yo os puedo ayudar con el VAR, conmigo os va a ir mejor en el tema VAR. Es decir, que él seguía todavía intentando de alguna forma mantener ese contacto y esa relación a todas luces que no parece muy legal. Sí, además es muy curioso porque cuando se implantó el sistema del VAR, la siguiente liga la ganó el Real Madrid y Negreira no dijo nada. Y un año después, o sea, la ganó el Barcelona y Negreira no dijo nada. Y al año siguiente que la ganó el Real Madrid es como cuando salió él a decir conmigo os hubiera ido mejor y el Madrid no habría ganado la Liga, entonces ahora me necesitáis. Ya, pero bien que hace un año no decías lo mismo cuando el Barça fue campeón. Entonces, me refiero a él como ha estado manipulando y utilizando y sacando de partido y chantajeando al Barça durante tantos años, dice, bueno, voy a tirar la caña por si acaso vuelven a picar y se creen que les puedo seguir influyendo, aunque ya no sea vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Víctor Abajo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Bueno, al final decía Víctor, esto es lo más fácil. El Barcelona al final tiene mucho poder.
no interesa a nadie. Al final esto va a acabar en que las personas físicas son las que van a pagar por todo esto, más fácil que lo haga una persona jurídica como una institución como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Veremos a ver, David, porque no hay, con cualquier experto que le preguntas, ninguno se pone de acuerdo con otro. Es decir, cada uno opina de una forma en cuestiones legales, en cuestiones de imputaciones, en cuestiones de investigación. Sí que es cierto que desde el principio yo creo que es un gran escándalo, a pesar de que no se va a poder demostrar, creo yo, que ya hayan cobrado los árbitros. Es decir, pero este señor, como tú bien dices, han estado pagando hasta 7,4 millones de euros por informes verbales, que no hay ningún informe escrito en el cual dijese o dijera lo que pensase, y que gracias a que Hacienda, con estos 7,4 millones de euros, que no saben dónde están ni qué han hecho con ella, porque si recuerdas, la exmujer de Negreira ha dicho que solo tiene un coche embargado y no tiene ningún bien más, que nunca ha tenido donde quedarse muerto y que encima familia tiene que dejarle dinero. Con 7,4 millones de euros que decimos que ha cobrado con las facturas del Barça. Porque luego, según Hacienda, había unas salidas de dinero de esa empresa, de Naldis, ¿no? Es la empresa que cobraba o que facturaba ese importe, 7 millones y pico de euros, pero luego había unas salidas de dinero que no se han podido justificar ni se han podido saber a qué era debido esas salidas de dinero, ¿no? Que es lo más sospechoso también. Correcto. Porque claro, esa empresa facturaba ese dineral y luego lo sacaba, ¿y ese efectivo a dónde iba? Pues gracias a eso que estás contando tú, que Hacienda se ha metido de lleno a buscar este dinero, es cuando la Fiscalía, en primera instancia, no quiso investigar el tema o se inhibió, que ahora la fiscal que va a presentar la querella ayer o anteayer se ha desmarcado del caso, ha dicho que ya ha dejado el caso, en lo cual el fiscal general de anticorrupción es el que tiene que acabar la querella para presentarla contra el Barça, y por ahí es por lo que tú dices, que teniendo tanto poder como tiene, parece que alguien o que gente no quiere meterse en el charco, porque por desgracia, como habéis dicho, el que se retrata no sale en la foto. Y yo creo que por ahí van los tiros. No sé el tema de la fiscal que lleva la querella, porque se ha inhibido, se ha apartado del caso cuando había empezado con ella, pero digo que ahora, ayer, el fiscal general de anticorrupción es el que tiene que acabar la querella para poderla presentar contra el Barça en primera instancia, y luego ya me da igual la figura jurídica como de Bertomeu, de Laporta, ya da igual, porque puedes entrar como testigo y salir como imputado, puedes entrar como imputado porque te obliga a llevar un abogado y salir libre. Es decir, yo creo que esto tiene un muy largo recorrido todavía y veremos a ver en qué acaba. Va a ir para largo esto, ¿no, Jorge? Sí, antes hablaba el compañero de salvar a Barcelona. Habría una posibilidad de salvar a Barcelona, entiendo, legal y justificada a la opinión pública, que no pareciera, pues que es un trato de favor, y es la posibilidad que contempló la reforma esta vez de 2015 del Código Penal, que estableció la posibilidad de que las empresas creasen un compliance penal, un plan de prevención de delitos penal. ¿Qué significa eso? Pues que si la empresa adopta mecanismos de control para que no se cometan delitos por las personas integrantes de su organización o en su nombre para beneficiar a la persona jurídica, es decir, se instaura un mecanismo de control, de plan de prevención de delitos. Si eso se instaura y se lleva ese control, el día de mañana en un juzgado se podrá demostrar que la empresa, la sociedad, fue competente y hizo un seguimiento del delito y al final no pudo evitar que Barcelona tenía este... Ahí voy, esa es la clave. A mí me parece rarísimo que una entidad tan grande como el Barça no tenga un plan de prevención. Cualquier empresa mediana, grande, hoy en día lo tiene, por tanto Barcelona seguramente tendrá un plan de prevención que ha fracasado, evidentemente. Lo que pasa es que, Jorge, pero si se demuestran todas estas corruptelas, es en beneficio, no a nivel personal de Bartomeu, por ejemplo, sino sería en beneficio del propio Fútbol Club Barcelona. Por eso, quien se beneficia de todo eso es la persona jurídica. Eso es, claro, pensemos que la persona jurídica como tal no puede delinquir, o sea, la empresa no puede ir a delinquir, pero delinque a través de presidentes, administradores, directivos, incluso empleados. ¿Qué se trata? Se trata de que la empresa cree un mecanismo para controlar que esas personas no cometan delitos en nombre o por cuenta o beneficio de la persona jurídica. Entonces, con ese plan sobre la mesa, si Fiscalía el día de mañana comprueba que se ha instaurado, que se ha llevado control, que no es un papel que a veces se hace, que se redacta, se mete en el cajón, sino que se está implementando diariamente o semanalmente, pues eso puede tener repercusiones penales hasta el punto de declarar la imputabilidad de la sección de responsabilidad criminal de Barcelona o como mínimo atenuarla de manera considerable. Y eso evitaría seguramente la disolución, las penas más graves que hemos visto antes y quedaría a lo mejor en una multa y por lo menos sería el más menor. Pero Jorge, tú como letrado, ¿no te parece muy fuerte que la ley del menor, última ley del menor, modifique las faltas muy graves a solo 3 años y en 3 años prescriban? Cuando vemos
puntualmente, tú como yo, que vemos investigaciones de años, juicios de años, y en 3 años la falta es muy grave, prescriban. A mí me parece, es decir, que todo lo contrario, que en lugar de darnos armas procesales para poder trabajar de forma legal contra esas investigaciones, que la propia ley del deporte acorte los plazos para que prescriban los casos. Es que me parece lamentable, David. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues veremos de todas formas a ver qué es lo que ocurre con esto. Yo me imagino que estamos en un momento todavía muy incipiente, ¿no? Totalmente. Que habrá muchos más investigados seguramente, que habrá muchos más datos que se van a ir conociendo. ¿Cuál es el siguiente paso ahora mismo? Seguir con las declaraciones. La declaración de Laporta es muy peligrosa, la habéis comentado, como testigo, porque va sin abogado. Claro, cualquier cosa que se pueda salir un poco de lo que es una declaración testifical se puede considerar nula porque no está el abogado delante, por tanto es un llamamiento muy, muy peligroso, pero a partir de ahora... Él va a negarlo, es decir, bueno, él ya lo ha dicho en más de una ocasión, ha dicho... El Barcelona nunca ha pagado a los árbitros. Obviamente, no se va a mover de ese discurso y es difícil que se salga un poco de un discurso. Seguro. Es difícil, pero bueno, pero no deja de ser peligroso, un llamamiento como testigo de un presidente de Barcelona actual y que fue presidente en aquella época, muy peligroso, pero ahora pues estamos en fase instructora, declaraciones y luego veremos si Fiscalía interesa el procedimiento, la apertura de juicio o no, que aún es pronto para saberlo, pero imagino que sí, que acabará en... Claro, pero es que no es que pague a los árbitros, sino que ha pagado al segundo responsable de los árbitros. Claro, es que es verdad que él niega la mayor. Claro. No hemos pagado a los árbitros. Sí, está justificado que habéis pagado a los árbitros. Habéis pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Correcto. No, es que eso se hace para que elaboren un informe. Pero lo hacen todos los equipos, pero todos los equipos contratan a una empresa independiente. Correcto. No al propio árbitro. Es una Así es. empresa Es que al del final, árbitro. dicen que no, pero realmente sí. Si se está acreditado que se ha pagado al Comité Técnico de Claro, Árbitros, pero es que a esa empresa. Si tú ves los correos que mandó el abogado de Enrique Negreira, casi extorsionando al Barcelona, diciendo que pagaba o soltaban más o contaban más, es penoso. O sea, algo había de contraprestación para que el abogado de Enrique Negreira coaccionase o amenazase o extorsionase al Barcelona diciendo que hasta aquí hemos llegado, pero si no seguís pagando, soltamos lo más grande. Ojo, y que cuando Negreira deja de ser vicepresidente, ya rescinden el contrato con su empresa. O sea, está totalmente relacionado. A mí me interesa si te pago este dineral porque eres el vicepresidente de los árbitros. En cuanto dejas de serlo, ya no me interesa si no te pago más. Y ya no me hagas más informes, que me tienen sin cuidado tus informes. Y luego solo me interesan cuando eres el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y tú tienes la estadística que has contado al principio, es decir, que en un año no te piten penaltis, en 2 años te piten penaltis, que no te expulsen, que no te hagan. Hombre, cuando menos da grima y huele mal. Por tanto, yo creo que debía ser que el Barcelona tiene que poner todo sobre la mesa y aportar la mayor documentación posible. ¿Qué problema hay? Que yo creo que aquí hay mucha gente que piensa que le puede salpicar y mejor estar calladito y, como decís, a ver la Fiscalía por dónde sale, a ver si en la fase de instrucción entienden que da fase a la vía oral y ya veremos a ver, porque como lo quieran tapar, lo van a tapar. Complicado, bueno, veremos. Esto no ha hecho más que empezar, habrá muchos más datos, se los seguiremos mostrando. Vamos ahora con algo que nos sorprendió mucho, nos estremeció y nos consternó, yo creo que a todo el país, cuando ayer salta la noticia de que una niña de 11 años ha sido presuntamente violada por una manada de otros niños menores de edad, por 6 niños, en un centro comercial de Badalona. Son 6 menores los que presuntamente violan a la niña. Ella puede identificar a 5 de ellos, que ya han sido identificados por los Mossos d'Esquadra, que están en la investigación, y se dan cuenta de que uno de ellos tiene 11 años, uno de los agresores tiene 11 años, otros 2 tienen 13, hay uno de 15 y otro de 17. Y hay otra 6ª persona que no han sabido o no han podido todavía identificar. El de 17 años está en un centro de régimen cerrado, un centro de menores. El de 15 es el que está en libertad vigilada, está custodiado o vigilado. Eso no sé, cuando está vigilada, que está custodiado por un mozo de escuadra o no. No. Simplemente tiene una medida de control, en un centro suele ser abierto y en el cual simplemente tiene que presentarse o dormir incluso simplemente en el centro. El de 11 años y los de 13, nada, están en su casa tranquilamente haciendo su vida absolutamente normal porque son inimputables. Bueno, pues no queda ahí la cosa, porque quien da la voz de alarma de lo que ha podido sucederle a esta niña en noviembre, porque la niña, nada más ocurrir los hechos, se lo dice a un vigilante de seguridad del centro comercial, que no le hace ni caso el vigilante de seguridad, porque parece ser que no la cree y le dice: venga niña, sigue, vete para allá.
una niña de 11 años que le ha dicho, me han violado 6 chavales, yo creo que es para tomarlo en consideración. Pero bueno, este hombre no le hizo ni caso, y quien se da cuenta de lo que ha ocurrido es al mes siguiente el hermano de la niña. El hermano de la niña tiene 14 años y va al colegio y ve que hay un vídeo en el que está circulando, que están difundiendo esos niños de esa agresión. Y es quien lo dice en casa, y la niña al final se derrumba y cuenta lo que ha sucedido. Los padres van inmediatamente a los Mossos a poner una denuncia. Bueno, pues ese niño, el hermano de la víctima, está recibiendo amenazas de muerte. Está recibiendo amenazas de muerte por haber contado lo que le hicieron a su hermana. Le están diciendo que le van a matar. Tanto es así que él sí que va acompañado de un Mosso d'Esquadra. Va escoltado, un niño de 14 años tiene que ir escoltado al colegio por un Mosso d'Esquadra para evitar las represalias. Y la familia está valorando irse de casa, de España, irse de España. O sea, esto es de locos. Una niña de 11 años violada por otros niños, que ahora la familia está pensando en irse de casa porque están amenazados de muerte. Esta es una de las amenazas que ha recibido por teléfono, vía WhatsApp, el hermano de la niña. Vean. Ahí lo están viendo. Dicen, te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por ti. Por mentirosos estáis muertos, amigo. Estás muerto. Y el niño, el pobre, dice, pero tío, que tengo 14 años, que yo no he metido a nadie en un centro. Lo dice por el chaval de 17 años que está en un centro de régimen cerrado. Alfredo, esto es impresionante. Yo no sé, es verdad que hemos visto todo tipo de casos, pero esto, que una manada de niños violen a una niña de 11 años y que luego encima le estén a este chaval, al pobre amenazado que tiene que ir con un Mosso d'Esquadra. Tú lo has dicho todo desde el principio, que es un poco improperio toda la cosa, la cuestión. Es decir, desde que la niña sale del baño y se lo comunica al vigilante y el vigilante no le hace caso, sí que te puedo decir que he hablado esta mañana con un compañero de Mossos, me dicen que las imágenes son claras. Se ve cómo entran los 6 dentro del baño, se ve cómo salen posteriormente del baño y se ve cómo sale la niña del baño. Por tanto, tienen identificados prácticamente a todos, pero una vez más, con la ley del menor que tenemos en España, que tiene 23 años ya, que las cosas han cambiado de hace 20 años para ahora, David, y evidentemente habría que darle no una, sino 30 vueltas de tuerca a esta ley del menor, conlleva este hecho. Pero es una reflexión policial que encuentro en la calle todos los días uniformado. Es decir, los menores cada vez tienen menos respeto con nosotros, nos pierden más el respeto a la policía uniformada y que al final tenemos lo que tenemos. Pero no solo eso, es decir, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en estas familias que sí son de un barrio marginal de Badalona y que todo el mundo sabe cómo pueden ser? Pero hablamos de niños de 11 y 13 años que agreden, que violan a una niña de 11 años y que encima son capaces de amenazar al hermano por denunciar el hecho. Como tú bien dices, el vídeo, esta mañana los compañeros de los Mossos no me han sabido puntualizar si tienen el vídeo o no, pero el vídeo se lo dicen al mes. Le dicen al hermano de 14 años, le dicen, hay un vídeo por ahí en el cual están, y lo digo literal aunque me pese, están destrozando a tu hermana. Es decir, esta es la barbaridad que le dicen al niño. Y cuando el niño se lo dice a sus padres es cuando van a denunciar. Porque la niña, por miedo y por vergüenza, aún, y como evidentemente el vigilante en primera instancia, que es al que había acudido para pedir ayuda, no lo había ayudado, pues al final tiene doble victimización. Es decir, en primer lugar te tapan y en segundo te callan, pero que luego, una vez que denuncian, amenacen al hermano de la víctima, qué mal estamos. Vamos a seguir hablando de este caso, que la verdad es que nos tiene muy sorprendidos, pero también quiero hablarles del caso de Marta Calvo. Saben ustedes que Jorge Palma ha sido condenado, pero Marisol Burón lo que quería, la madre de Marta Calvo, era condenarlo a la prisión permanente revisable y se ha llevado un jarro de agua fría enorme cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deniega ese recurso y mantiene la condena de 159 años. Nos está escuchando Vicente Belvis, que es redactor jefe de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Digo que ha sido un jarro de agua fría para la madre de Marta Calvo, que ella esperaba y estaba luchando por conseguir la prisión permanente revisable para el asesino de su hija, y finalmente no va a poder ser así porque se ha denegado el recurso, ¿no?, que presentó. Claro, vamos a ver, finalmente lo que dice literalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es que aplicando la literalidad de la ley no cabe esta prisión permanente revisable.
lo que estamos viendo es que los jueces, desde la aplicación de esta polémica aplicación de la ley del solo sí es sí, se están circunscribiendo, ya que creo, y lo que me han transmitido algunos juristas del TSJ, incluso aquí de Valencia, que lo que están es que cogiéndoselas un poquito con pipa, que diríamos, y están aplicando la literalidad de la ley para que nadie les acuse ni de machistas ni de personas con toga, digamos, de como les decían. Pero no entiendo, Jorge, no entiendo. O sea, ¿no se le aplica la prisión permanente revisable, no se le condena a la prisión permanente revisable por la ley del solo sí es sí? No, vamos a ver, te he hecho no sé si me escuchas bien y tal, porque aquí en Valencia en marzo es un poco complicado hacer estas conexiones. No, te escucho perfectamente, que a lo mejor no lo he entendido bien. Simplemente el tema, te estaba haciendo una comparación por el cual el TSJ lo que está haciendo y muchos tribunales, estamos viendo, pero sobre todo aquí en Valencia lo estamos viendo mucho, están circunscribiéndose únicamente a lo que dice la literalidad de la ley. O sea, no dejan hueco a la interpretación. Lo que dice en este caso el TSJ de la Comunidad Valenciana es, aplicando la literalidad de la ley palabra por palabra, no cabe el aplicarle la prisión permanente revisable. Entienden que es necesario una serie de requisitos que no se cumplen, no llegan a explicar el porqué, los fundamentos jurídicos. Esperamos ahora que se publique el fallo para poder estudiarlo más. Pero lo que en sí te dicen por detrás es, mira, ya es suficiente con los 150 años que se ha condenado a este señor. El problema de los padres, pues no querría estar yo en la piel de los padres. Primero, porque el cuerpo de su hija no ha sido encontrado. Parece que sigue en el vertedero. Este señor no ha explicado exactamente lo que hizo con el cuerpo y no se ha encontrado. Recordemos el caso Marta del Castillo también, algo parecido. El gran problema es que estamos viendo como las leyes hoy en día estamos penando a 150 años, pero luego por otra parte el gran problema es que la legislación española, como bien comentaba un compañero en plató, el compañero policía, si no me equivoco, estamos hablando de legislaciones de hace 20, 30 años y ojo, si no me equivoco, creo que lo máximo que puede estar una persona, si no tiene la prisión permanente revisable, son 20 años lo que puede estar entre rejas. Con lo cual, me da igual que la condena sean de 150 años que sean de 1000, porque al final, si además luego le aplicamos los beneficios penitenciarios de, bueno, a las 3/4 partes de la condena podemos pedir el tercer grado, mira, vamos a pedir revisiones. Lo que decían los padres de esta víctima y estos padres destrozados valencianos era, bueno, ahora está 150 años, de aquí 10 años igual directamente está en la calle, como estamos viendo con violadores o estamos viendo con personas condenadas. No se entiende. Además, en este caso, la prisión permanente revisable, uno de los supuestos era el cometer más de 2 asesinatos y que además uno de los asesinatos se precediera con una violación, una agresión sexual, y en este caso prácticamente estaba demostrado. Primero estamos hablando de 3 asesinatos y las agresiones sexuales eran casi evidentes porque él lo que hacía era drogarlas precisamente para poder mantener relaciones sexuales y luego acabar con ellas. Entonces, serán 2 supuestos de la prisión permanente revisable en este caso, ¿no? Recordemos que aplicaba cocaína a los órganos genitales de las mujeres, ¿vale?, para drogarlas de alguna manera y que así accedieran a sus pretensiones sexuales. Y recordemos que además hubo tentativas de otros más, con lo cual en teoría cumplía todos los casos. Ahora habrá que esperar el fallo total que se publique para poder saber qué narices ha sucedido. ¿Y habrá recurso, me imagino? ¿Cabe recurso? Se supone que sí, Los padres, desde luego, están absolutamente convencidos de que van a acudir a donde haga falta porque no lo entienden. Y al final, su miedo es que de aquí 10 años este señor esté en la calle, o de aquí 10 o de aquí 15. Lo que quieren es que directamente, lo que diríamos todos que está mal dicho, porque al final fastidiamos a la persona, pero lo que quieren es que se pudra en prisión por los delitos que ha cometido. Y sobre todo entendamos esta familia que no ha podido hacer ese dolor porque no han encontrado el cuerpo de su hija. Porque él ha mentido en más de una ocasión. Dices tú que está mal dicho, Vicente, pero es absolutamente comprensible.
Claro. Que los padres lo que quieren es que se pudra en la cárcel este individuo que ha acabado con la vida de su hija y que encima no han podido enterrarla porque no le ha dado la gana decir dónde escondió el cuerpo. Bueno, no le da la gana porque para él intentaba beneficiarse también de que no saliera el cuerpo para que así le acusaran de lo menos posible. Y mira, parece que de momento lo está consiguiendo, aunque es verdad que durante una larga temporada va a estar en prisión. Vicente, muchísimas gracias. Déjame decirte, la semana pasada estábamos en un caso, en este caso, del homicidio que había efectuado a un niño pequeño en su propia madre. Hablábamos de educación, de qué estaba fallando. Pues como bien ha dicho el compañero, también habrá que empezar a recriminarle a los políticos qué están haciendo, porque al final los jueces aplican aquello que se legisla y los legisladores o están dejando mucho que desear en las leyes o directamente nos estamos preocupando de muchas leyes muy accesorias que podrían esperar, incluso polémicas, pero lo fundamental en el derecho, recordemos, el derecho civil lo tenemos de hace 100 y pico años. Hay muchos articulados que son de hace más de 20 años que no responden a la realidad del calle, lo estabais hablando con los menores. Entonces, lo que tenemos que empezar a pedir a nuestros políticos es que se dejen de legislar de cosas accesorias y que empiecen a hacer lo que es necesario, porque luego vemos que... Pero mira con lo de la ley del solo sí es sí, que están saliendo los violadores a la calle y se le está recriminando a quien ha sido el artífice de esa maravillosa ley, que es Irene Montero, y lo que dice es que los jueces son machistas. Es que aquí nadie asume responsabilidades en este país, desgraciadamente. Que eran fascistas con toga. Por eso, de esos vientos, estas tempestades, ¿vale? Y por eso hoy en día los jueces dicen, pues aplico la literalidad de la ley, que es lo que nos están diciendo. La literalidad, coma por coma, pone esto, yo lo aplico. No es posible. Esto es un problema que tendremos que ver y que tendrá que dirimir el Consejo General del Poder Judicial, porque a partir de ahora creo que van a haber muchos fallos judiciales muy polémicos por esa literalidad total. Vicente, muchísimas gracias. Pues nada, espero haber arrojado un poquito de luz. Seguro, lo has hecho. Gracias, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que seguir hablando de esto y del tema de Badalona, que no acabamos con el tema de la niña presuntamente violada en Badalona y de lo que ocurrió en Leganés con esas chicas que podían haber sido raptadas por un individuo. Enseguida, después de publicidad. Hasta ahora. Más novedades sobre el descuartizador de Valdemoro. Se escuda en la adicción a la cocaína. Acusa a su padre de una infancia traumática. Un arsenal satánico. Hoy, en La Huella del Crimen. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Llega el antiasfixia. ¿Sabías que en España mueren 1.900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento? Más de 5 muertes al día. Estas muertes se pueden evitar.
¿Alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto a alguna persona que lo tenga? Ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla, con el antiasfixias de Protege tu Vida. Tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado, empujar y tirar hacia arriba. Con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño. Si quieres más información, llama al 973 0101 y allí te diremos todo lo que necesitas. Llame ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia. El antiasfixia protege tu vida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Más novedades sobre el descuartizador de Valdemoro. Se escuda en la adicción a la cocaína. Acusa a su padre de una infancia traumática. Un arsenal satánico. Hoy en La Huella del Crimen. Seguimos con el caso de Badalona, que tanto nos ha estremecido, el de esta niña presuntamente violada por una manada de chavales, también menores de edad, en un centro comercial de Badalona. Primero, a mí me llama también, bueno, primero me llama la atención lo que ha ocurrido. Es decir, aquí hay tres cosas que llaman mucho la atención. Primero, la violación de unos niños. Segundo, ese vigilante de seguridad, Jorge, que va a la niña y no le hace ni caso. Yo no sé si este hombre tendrá algún tipo de responsabilidad, si se le puede achacar algo. Me imagino que habrá que identificarlo de alguna forma, porque no es normal que una persona que se dedique a eso, a proteger a las personas que están dentro de un centro comercial, que venga una niña de 11 años y le diga me han violado y que le diga como pues sigue tu vida normal, es que es impresionante. Hombre, se ha hablado de omisión del deber de socorro. Yo entiendo que omisión no hay porque el peligro ya estaba consumado, la gravedad también ya estaba consumado el delito. Es cierto que podríamos ver si tiene algún tipo de responsabilidad. Quizás a lo mejor penal es excesivo, pero sí reglamentaria con el centro, porque una persona que le ha dado la noticia criminis de algo, pues no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por investigarlo. También es verdad, en su defensa, pues decir, hombre, que es que lo que ha pasado es tan extraordinario que es muy difícil de creer. Pensemos lo que nos ha sucedido. Hemos hablado antes fuera de cámara de la edad de nuestros hijos, es decir, cómo es posible que pasen estas cosas con tan temprana edad. Y a mí de este tema todo me parece súper extraño. Por ejemplo, esa niña que supuestamente, bueno, supuestamente no, muy probablemente la han agredido, han abusado de ella de todo tipo y que ha estado un mes seguramente con lesiones en todo su cuerpo y ni ha confesado a su madre lo que le pasa, claro, ni le ha visto la madre. Pero fíjate, tú imagínate esa niña de 11 años que está pasando por ese trance terrible, que va a un guardia de seguridad uniformado y le dice a ese hombre, oiga, me ha pasado esto, y el hombre le dice, venga, anda. Pues yo creo que esa niña dirá, pues esta va a ser la respuesta de los adultos, es decir, pues mira, me callo, lo sufro yo porque no me hacen ni caso, porque no me creen. Si se lo estoy diciendo a este tío que va uniformado, que a lo mejor incluso ella puede pensar que incluso es policía, y no me ha hecho caso, ¿quién me va a hacer caso? Pues mira, me callo y sigo mi vida. Es que eso también, yo creo que la reacción del guardia de seguridad
contribuye muy negativamente a la recuperación y a la reacción de la niña. Por supuesto, pero a eso suma, David, que ahora el testimonio que ha dado la hermana de la niña, en el cual dice que estaban abusando de ella con un cuchillo en el cuello y que la dijeron cuando acabaron de que como se te ocurra decir algo, claro, matamos a tu familia, te matamos a ti y a tu familia. Es decir, dentro de una niña, hablamos de una niña de 11 años, Jorge, es que los que tenemos niños pequeños, a mí no me cuadra en la cabeza que alguien pueda llegar a ser eso. Y el trauma que se les produce a estas niñas de tan pronta edad es tan tremendo que tienen el miedo a que pueda pasar algo a su familia, que pueda pasar algo a ella. Mira, ayer justificaba con otros compañeros que están trabajando de tarde, por alguno decía... Claro, ¿y cómo no ha dicho nada? ¿Cómo se ha callado? Llevaba un cuchillo en el cuello. Ya, pero ¿y el cuchillo quién lo llevaba? Que me da igual quién lo llevase. A un niño meter un cuchillo en el cuello y decirle, como digas algo, te rajamos, es tremendo, pero es traumático. Bueno, imagínate. Y los psiquiatras y psicólogos están diciendo que, evidentemente, a un niño, o sea, si en adulto es grave, en niños es mucho peor. Pero no solamente eso. ¿En qué entorno están estos chicos para hacer eso? Pero como yo le decía a David, el de 11 y los de 13 años son inimputables con la ley del menor. Vuelvo otra vez a la ley del menor. ¿No se puede hacer nada con esos 3 niños de alguna forma social, judicial, de alguna forma para ver qué les pasa o qué les ha pasado y que no lo van a hacer? Porque esta mañana cuando hablaba igualmente con una amiga psiquiatra forense, me decía que estos niños que agreden sexualmente en edades tan tempranas tienen un muy alto porcentaje de reincidencia posteriormente. Pero es que a partir de los 18 no tienen ningún antecedente. Policialmente ya no sabemos lo que ha hecho o dejado de hacer durante esa edad de menor de edad. Y a partir de los 18 no tenemos constatación de que haya hecho eso. Con todo ese impasse decimos que la niña... El hermano, se entera la familia y nos enteramos todos a raíz de que el hermano le dicen que hay un vídeo rulando por ahí por las redes sociales en el cual se ve a su hermana y a partir de ahí es cuando se destapa. Yo evidentemente hay que poner todo el apoyo a la niña, a la familia y que luego posteriormente cómo está esta sociedad de asquerosa, de repugnante o una parte de ella en el cual amenazan al hermano del niño por haber denunciado. Mira, estamos viendo la amenaza precisamente. Eso es lo que de esa forma le han amenazado al hermano de la víctima, de la niña de 11 años, el niño que también tiene 14 años, el hermano que es el que dio la voz de alarma, recibe ese mensaje en su teléfono móvil de uno del grupo, del entorno del grupo de los que habían cometido presuntamente la violación. Dice, yo voy a apuñalarte para que tu madre y tu padre sufran por ti. Por mentiroso estáis muertos, amigo, estás muerto. Y él dice, que tengo 14 años, que yo no he metido a nadie en un centro. Y este chaval tiene que ir todos los días al colegio y a su casa y a las actividades que está haciendo, siempre acompañado, escoltado por un Mosso d'Esquadra por miedo a represalias. Es decir, que al final tiene que estar custodiado continuamente por un Mosso d'Esquadra porque esta gente, como es inimputable además, porque yo ahora me pregunto, vale, estos chavales han cometido esa violación. Si tú, como policía, sabes que ese niño de 11, 12 o 13 años ha cometido una violación, no puedes hacerle nada. Ni siquiera puedes identificarlo. No puedes ni siquiera tomarle las huellas, mucho menos detenerlo. No puedes hacer una foto, no puedes hacer nada. Tú como policía, si sabes que ese niño ha cometido un crimen, ¿qué haces? Llamar a los padres, llamar a los padres. Haces un acta de entrega a los padres y comunicas al GRUME que ese niño ha estado ahí por ese pero hecho. al niño ni lo toques, ni lo cojas, nada. Siendo menor, David, da igual la edad que tengan, pero como tú dices, inimputable, mucho menor todavía. O sea, no podemos, tú dices, no podemos utilizar un reconocimiento fotográfico para que la niña diga puntualmente quiénes son, a pesar de que ya lo ha reconocido. No podemos identificarles, no podemos hacer huellas, no podemos detenerles, no podemos ingrietarles, no podemos hacer nada. Pero aunque haya matado, o sea, en este momento ha violado, aunque haya matado a otra persona, no podemos hacer nada. Y en este caso de que están... Vale, en ese caso ya el delito ya lo ha cometido. No puedes hacer nada, vale. Pero en este caso que está amenazando de muerte a otro, tampoco puedes hacer nada. Es decir, es que le está amenazando, es que continúa con el... Claro, fíjate, aunque fuese... Yo fui el investigador, ¿vale? Y sabemos quién es el fulano que ha hecho esa amenaza. Comunicamos al GRUME, que el GRUME es la unidad de menores, sí, y el GRUME ya y a la Fiscalía de Menores y ya obrará en consecuencia conforme crean adecuado a derecho. Nosotros, policialmente, digo que nada. Es llamativo esto. Y penoso. Penalmente y policialmente no. Tengo entendido que sí que se puede hacer algo desde el punto de vista administrativo, con la Comunidad de Madrid, con la tutela y demás. Eso sí que se puede hacer cargo de la tutela, porque los padres evidentemente tienen mucho que ver en todo esto. Y al final es que habláis de la ley del menor, que es muy antigua, pero es que la ley del menor
todo lo que ocurre en relación con los menores, todo es muy extraño, todo funciona al revés, es decir, no hay pena sino medida, el fiscal que te instruye es quien al final te acusa, un menor que comete el mismo delito que otro, exactamente lo mismo, se le pone una medida de régimen cerrado y a otro se le pone de régimen abierto y además a uno 4 y a otro 3 años, es decir, ¿qué ocurre en menores? Que, aunque suene mal, se trata de que los menores puedan ser reconducidos. Se entiende que la edad es propicia para que se puedan reconducir e insertarse en la sociedad y llegar a la edad penal de 18 como personas adaptadas a la sociedad. Por eso muchas veces, el otro día se oía en la prensa de esta noticia precisamente que uno estaba en régimen cerrado y otro en libertad vigilada por la participación. Yo no he visto el atestado, pero puede que no sea así, puede que sea porque se ha hecho la indagación que siempre se hace, el equipo técnico hace una evaluación sociocultural de la persona, familiar, ve cuáles son los rasgos, los puntos débiles y propone una medida adecuada a ese menor, pero para que ese menor se reinserte y esté cómodo. Por eso se ve a los padres y por eso al final el equipo técnico propone una medida que normalmente es la que el Ministerio Fiscal introduce en su escrito de alegaciones cuando presenta una acusación. ¿Por qué? Porque se mira siempre eso, el entorno del menor. Seguramente aquí haya un menor que tenga unas pautas socioeducativas distintas de otro y por eso uno está en régimen cerrado y otro a lo mejor que tiene mejores padres, un entorno normal a lo mejor y por eso le han puesto libertad vigilada. No necesariamente porque tengan diferente participación. Como digo, menores es un mundo totalmente diferente, todo ocurre, yo siempre digo que ocurre todo al revés y habrá que ver por qué las cosas son como son. Pero son las franjas, Jorge, porque el que está en régimen cerrado tiene 17 años. Sí, por tanto, la ley menor ya te dice que de 16 a 18 tienes unas medidas diferentes, pero, y de 14 a 16 tienes otras diferentes. No. Es decir, el que está con 15 años tiene régimen abierto y el que tiene con 17 está en régimen cerrado. Sí, pero no es tanto, eso, el tipo de medida es en función si hay violencia o intimidación. Y luego está el rango de edad, los años que se le pueden pedir de medida a uno u otro, pero la medida no. La medida están, es decir, para examinar a un menor, para castigar a un menor se aplica el Código Penal, porque la ley del menor lo que te habla es de las medidas que tú puedes aplicar. Nunca pueden ser medidas más gordas o más largas que las del Código Penal en extensión de años, pero son distintas medidas. Por tanto, aquí podrían haber aplicado a uno lo que han aplicado, aunque tenga la misma edad. Yo tengo sentencias que el mismo menor a uno le ha metido 5 años de libertad vigilada o de régimen semiabierto y a otro cerrado, y es el mismo delito. Por tanto, aquí a lo mejor han evaluado eso, las circunstancias socioculturales del menor, y uno está en libertad vigilada de momento y otro está en régimen cerrado. Bueno, veremos a ver qué sigue ocurriendo con esto. Lo que decía también Jorge, la responsabilidad por lo menos de los menores, si no la tienen ellos, la tendrán los padres. Si los padres no son capaces de hacerse cargo y de dejar y siguen dejando que los hijos sigan cometiendo delitos, como ahora las amenazas al hermano, pues habrá que quitarles la tutela y se tendrán que encargar de esos niños los servicios sociales, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque si ellos no son capaces de meterles en cintura, en fin. Pero claro, luego está la niña de 11 años, a ver cómo pasa todo este trance. Porque me imagino que psicológicamente será difícil de superar. Bueno, vamos ahora con lo que también ha sucedido en Leganés, en Madrid, donde un individuo se acerca a unas niñas de 16 años, empieza primero a tontear con ellas, luego ya les ofrece drogas, les ofrece dinero y como ve que las niñas pasan de él absolutamente, pues intenta incluso agarrar a una de ellas y ellas despavoridas salen corriendo presas del terror. Este es el momento, vamos a recordarlo. Escucha, coca no ponéis, ¿no? No. ¿Fumáis? Que no. Prima mía, yo vivo en un barrio y está ahí al lado. Y están vendiendo coca y... ¿Me vas a acompañar hasta mi casa? Lo tengo gratis. Si 200 euros que se lo llevo. ¿Pero qué? ¿Para qué quiero yo 200 euros? Que tú vale, Ni que fuese yo aquí una... coño. Que no, chico, que no. ¡Que no! ¡Para! ¡Ayuda, por favor! Se meten en un bar y ahí llaman a la policía y este individuo es detenido a los pocos minutos, al cabo de nada, de media hora es detenido. Hermógenes es de Guinea Ecuatorial, tiene 32 años, le apodan Tintín. Anteriormente a ese episodio había tirado una alcantarilla contra el escaparate de un establecimiento,
tiene, creo que son 17 denuncias, ¿no? 17 denuncias por ocupación, por, no sé si es robo con fuerza y también una por abuso sexual o agresión sexual. Es decir, que es una pieza bastante importante. Habría que ver qué es lo que hubiera pasado si consigue finalmente su objetivo de coger a una de ellas y llevársela a su casa. Bueno, pues cuando le detiene la policía enseguida, le llevan primero al calabozo, está a las 72 horas que marca la ley como máximo y lo pasan a disposición judicial. Y según entra en el juzgado, entra por una puerta y sale por la otra y ya está en libertad. Él dice que, hombre, que yo no quería hacer nada, que es que se me fue de las manos, que yo lo único que quería era que perdieran el autobús porque quería seguir hablando con ellas. Como no querían ellas hablar conmigo, pues hombre, me dejaban ahí tirado. Encima él dice, me dejaban ahí tirado, entonces por eso intenté agarrar a una de ellas. Te voy a decir, David, el atestado no lo he leído, esta mañana hablaba ayer y esta mañana con los compañeros, le detienen por el alcantarillazo que ha producido en el establecimiento anteriormente. Es decir, los compañeros que intervienen en el bar no saben aún nada del vídeo, a pesar de que las chicas están allí, de que ellas dicen como tal y cual, cuando intervienen le van a buscar a él, pero por el alcantarillazo. Por el alcantarillazo. Eso es. Es decir, la jueza deja libertad por el robo con fuerza, no sé si consumado o en grado de tentativa, pero no por la atención ilegal de esta causa, aunque luego pueda sacar más cosas achacables al vídeo, ¿vale? O sea, para dejar claro que la causa del vídeo me parece que va el 18 de este mes, va al juzgado por el tema de las 3 niñas, pero que los compañeros quieren discernir, diferenciar claramente. Cuando las chicas se meten en el bar y el dueño del bar llama a la policía, la policía está buscándole a él por la policía ya le está buscando por el alcantarillazo justo al establecimiento. Eso es. Y cuando llegan allí, entonces al ver que le detienen, las niñas no dicen nada y es cuando posteriormente aportan el vídeo y aportan en la comisaría el hecho en sí puntual, al dar publicidad vosotros al vídeo en sí. Es decir, hay que agradecer una vez más a los medios de comunicación como tú, como vuestro, que habéis sacado el vídeo para que nosotros nos enteremos y podamos aportar al juez el vídeo para que abra otra causa diferente. Pero cuando la gente del bar llama a la policía, sí que dice que hay unas chicas que se quejan de que ha habido alguien que les ha intentado raptar, ¿no? Claro, sí, bueno, que hay 3 chicas que dicen que un tío que ha intentado raptarles, pero como en el momento que llegan ellas no quieren denunciar, simplemente al ver que al tío le detienen y ellas dicen que es ese, al tío le detienen por el hecho puntual en sí. Es decir, ellas no llegan a trasladar la denuncia de que un abuso, una agresión o un intento de secuestro, una detención ilegal, en este caso sería. Es decir, que eso lo hacen posteriormente a la detención del guineano, como tú bien dices, con 17 detenciones puntualmente por varios tipos de delitos y que un rato antes había dado, y estaba tan impune, ahí le ves, hablando tan tranquilamente, había intentado robar en un bar. O sea que realmente está en libertad no por esto, sino porque había tirado un alcantarillazo. Le detienen por eso, le pasan al juzgado, el juzgado por el alcantarillazo le dice, bueno, pues ya habrá juicio, le tenemos identificado, sabemos dónde vive, le ponemos en libertad y ya le llamaremos para el juicio. No te puedo decir 18 o 19 es el juicio por esta causa. Ajá. Y luego ya es cuando se aporta también que, oiga, que este también era el que había raptado y hay un vídeo y no sé qué. Así y entonces es. Habrá un juicio, se le llamará para... Que declare con respecto a esto. Vale. Si te parece, Jorge, vamos al plasma y vamos a ver un poco los delitos que comete este individuo ese mismo día, porque la verdad es que en apenas unos minutos hay un rosario casi de delitos impresionantes, ¿no? De este individuo. Vamos, si te parece, al plasma y vemos un poco esos delitos, ¿no? De Tintín, que es como le denominan, ecuatoriano es... Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente es difícil en un lapso de tiempo tan corto cometer tantas posibles infracciones. Hemos reseñado 4 de ellas, podríamos incluir alguna más. Vamos a empezar por el final. Contra la salud pública, ahí se ven algún tipo de declaración que se está incitando a la venta, al consumo, de alguna manera. Por tanto, no sabemos si era marihuana, si era cocaína. Hablaríamos de 1 a 3 años si es hachís, sustancias poco nocivas, digamos, y las más perjudiciales para la salud, de 3 a 6 años, cocaína, etcétera. Digamos, el tema tipo básico. No vamos ¿Y eso sería fácil de atribuírselo? Es decir, porque en el vídeo le dice a las chicas, ¿pero queréis droga? O algo así, dice, yo tengo droga y demás. Sí.
¿Eso es suficiente para poder...? El tipo de salud pública, el legislador lo ha contemplado súper pormenorizado para que quepa cualquier circunstancia tiene cabida en ese tipo de delitos. Por tanto, está favoreciendo, promoviendo, incitando al consumo. Por tanto, en principio está dentro del tipo de salud pública. Luego, como todo, habrá que demostrarlo, habrá que ver la intencionalidad, pero en principio, como encaje para instrucción, entiendo que cabía. Corrupción de menores para mí es de libro, además con el agravante de que seguramente las chavalas tengan menos de 16 años, por tanto estaríamos hablando de 4 a 8 años de prisión, que no llevará a vida. La corrupción de menores es cuando les dice vente a casa, que además ofrece incluso dinero, ¿no? Tú vales 200 euros, es una incitación a la prostitución incluso, por tanto yo creo que eso sí que esa frase es bastante lapidaria como para considerar que estamos ante corrupción de menores. Detención de ilegal o coacciones, detención ilegal, hombre, le está agarrando el brazo, se ve claramente en el vídeo que la quiere retener como mínimo, hablamos de detención ilegal, 6 meses a 3 años, se me ocurre, con el tipo. Contra patrimonio sería el más laxo, hablaríamos incluso pena de multa. Contra patrimonio sería por el alcantarillazo, el alcantarillazo, ¿no? Pero como dice el compañero, efectivamente es otra causa. Y es efectivamente lo que ha pasado aquí es que cuando se detiene a esta persona, se le hace la comparecencia, las chicas no declaran, solamente declara por lo que ha hecho con la alcantarilla. Por tanto, ni siquiera el juez tiene en la mesa ni el vídeo, ni tampoco tiene las declaraciones, por eso está en libertad. Eso no quiere decir que ahora, con todo lo que ha salido, se le pueda llamar perfectamente a volver a declarar o a declarar por esta causa antes del juicio no, y hasta una medida cautelar perfectamente que se podría hacer. O sea, que no estamos, a tiempo estamos de que esto se sigamos sumando entonces penas. Claro, por eso digo que al final es a lo que hablamos. Con todas las penas que hay sobre la mesa, se daría el requisito procedimental de penas graves de más de 2 años para justo con los fines de la prisión preventiva poder decretar la prisión. ¿Por qué? Solamente por evitar la reiteración delictiva se podía perfectamente acordar la prisión preventiva o como mínimo una medida de alejamiento, protección para chavalas para que no vuelva a ocurrir. O sea que medida cautelar debería de haber, en mi opinión, este procedimiento. Vamos a sentarnos nuevamente porque evidentemente, claro, la reiteración delictiva en estos casos es casi clara. Es un hombre que además, según hemos sabido, ya había tenido antecedentes policiales por un abuso sexual, por una agresión sexual anterior, ¿no? Ahora ya es todo agresión sexual, ya había antecedentes de esto. Ahora saldrán más víctimas, David, porque el problema es que la gente tiene miedo a hablar porque es un individuo que va por la calle, un individuo que se basa en la coacción y amenaza para poder intimidar a la gente y como estamos hablando con la niña de 11 años, son todas niñas de 13, 14 años, en los cuales ya hoy hay un testimonio de una madre que dice que a su hija la agredió sexualmente, no sé si abuso o agresión, porque como ahora todo agresión, ya no sé si no te puedo discernir entre uno y otro, digo, pero hay una madre que la cual dice que si saliendo del metro, igualmente que fue detrás de ella, que tal y cual, y que al final abusó sexualmente de ella. Por tanto, la primera víctima que concatena con lo que está pasando. ¿Cuántas más no habrá? Y como tú dices, yo siempre he dicho, llevo mucho tiempo pidiendo que la reiteración en el hecho delictivo sea un agravante. Es decir, porque no entiendo cómo el robo con fuerza tiene una pena tan leve en España y sean capaces de concatenar 2, 4, 6, 8, 10 y que muchas veces los jueces entienden del último y no de los anteriores. ¿Por qué motivo el Consejo del Poder Judicial o quien corresponda o el Poder Legislativo o Ejecutivo no hacen algo para proteger a todos los ciudadanos? Pues no lo sé, David, ya digo, vamos a lo mismo de siempre. No se puede legislar en caliente y sin embargo para según otras cosas sí y estas cosas que son tan gravosas no. Y el individuo, como tú has dicho, un guineano ecuatorial que tiene 17 detenciones ya puntualmente por infinidad de delitos, está en la calle ofreciendo droga, ofreciendo a una chica 200 euros porque dice que lo vale, intentando secuestrar o llevarse a una de ellas. No sé qué más queremos para estos indeseables quitarles de la circulación. Bueno, pues y además estas niñas ya se han encontrado en la calle alguna vez más con él, después de estos hechos, que han salido corriendo, evidentemente. En fin, tenemos que seguir hablando de más temas, como por ejemplo del descuartizador de Valdemoro. Hay novedades. Su abogado Marcos García Montes dice que a su cliente, al descuartizador, pues se le fue de las manos porque es un hombre que ha tenido una infancia complicada. Lo vemos después de publicidad. Hasta ahora. Más novedades sobre el descuartizador de Valdemoro. Se escuda en la adicción a la cocaína. Acusa a su padre de una infancia traumática. Un arsenal satánico. Hoy en La Huella del Crimen.
Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Yo soy Marciana. Yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Hemos ido a todos los sitios juntas. A todos los sitios juntas. Las rayitas de la mano. Sí. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado Nos hemos aquí. vuelto a encontrar, sí. ¡Querido papá! La residencia es Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono. Comunidad de Madrid. Alexandra DV. Te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Más novedades sobre el descuartizador de Valdemoro. Se escuda en la adicción a la cocaína. Acusa a su padre de una infancia traumática. Un arsenal satánico. Hoy en La Huella del Crimen. Enseguida hablamos del descuartizador de Valdemoro, pero antes una imagen que la verdad es que ya cada vez se ven más. Tonterías de este tipo, ¿no? Imprudencias al volante que pueden salir muy caras. Ainhoa Martínez nos las cuenta. Efectivamente, David, esta vez ha sido una mujer que ha embestido a 3 mujeres en el capó en el homenaje del día de ayer en el 8M. Vean las imágenes. Era la manifestación del 8M en Barcelona y una mujer se lleva, como veis, a 2 mujeres encima del capó porque no la dejaban pasar, porque estaban haciendo la manifestación del 8M y luego, tras varios metros, consigue frenar y luego están las demás pues que evidentemente aporrean el coche porque no se ha detenido, ha continuado y se ha llevado a 3 mujeres al final en el capó. Seguimos, la siguiente noticia sucede en Madrid también, en Vallecas. Unos jóvenes alquilan un piso en Airbnb, dejan las maletas, se van porque tenían que hacer un evento y cuando vuelven el dueño no le deja coger las maletas. Resulta que les pide un suplemento de 120 euros, a lo cual los jóvenes se niegan y comienzan las disputas. Los jóvenes llaman a la policía para que les deje entrar a la maleta, acuden los policías y efectivamente le dicen al inquilino que está cometiendo un delito, un allanamiento de morada, dado que ya que lo ha alquilado, el piso deja de ser suyo, por decirlo de alguna forma. Así que el joven que lucha por intentar entrar en la casa termina con moratones en la mano y haciéndose daño en la rodilla. Ahí lo estáis viendo, tiene las manos aplastadas. Impresionante este caso, ¿eh?
Increíble. Aquí vemos cómo una autobusera conduce sin manos mientras manda WhatsApp con 2 móviles en pleno servicio. Ha sucedido en Madrid durante el trayecto que va de Collado Villalba al intercambiador de Moncloa. Se puede ver cómo la conductora deja las manos, suelta las manos del volante, coge el móvil para contestar. Resulta encima que son 2 móviles diferentes. Y mientras van 60 personas en el autobús. Este acto tiene como consecuencia la pérdida de 6 puntos. Bueno, hay que le tiene la licencia, o sea, ¿cómo puede llevar a esa mujer a La están gente? identificando, la están identificando. No me extraña. Y a continuación vamos a ver cómo 2 agentes de policía se enfrentan a esto que van a ver ahora. Un hombre, esto ha ocurrido en Cádiz, va con una katana por la calle exhibiendo. Sí, es cierto que no está haciendo nada, pero ya el hecho de que vaya con una katana, creo que también lleva un cuchillo en la mano, y los agentes de policía pues intentan detenerle, retenerle. Me han con pistola en la mano, ¿no? Los policías, yo creo, ¿no? Sí, los policías sí. Pero ahí se ve cómo se pone a gritar. Es un joven marroquí. Se enfrenta a ellos, lo estáis viendo. Es bastante sorprendente e impactante que un hombre de por sí ya vaya con una katana por la calle como si nada. Ahí es cuando ya le reducen, mantienen la calma y consiguen que tire las armas al suelo y le engrilletan. Y por supuesto lo detienen. Ahora vamos a ver en las imágenes, se ve lo que llevaba, que era la katana y el cuchillo. Ahí ya lo detienen, por suerte. No ha pasado nada, todo ha salido bien, no hay ninguna víctima. La imagen que se ve el cuchillo ahora, por favor, chicas. Bueno, esto demuestra también la profesionalidad de la policía, la paciencia que tienen que tener a veces. Eso es verdad que con una Taser lo solucionas en un Ahí minuto. se ve. Ahí estamos viendo, Ainhoa, Lleva lo que el tú decías, cuchillo, sí. la katana y un móvil. Sí, sí, madre mía, vaya... Así que esto es, David, lo que nos podemos encontrar en la calle. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo, por favor, que esta gente no salga con katanas ni cuchillos, que se queden en su casa. Si se quieren hacer daño, que se hagan ellos solitos daño en casa. Gracias a Ainhoa por mostrarnos estas imágenes. Decíamos que en este último caso de Cádiz eso se soluciona con algo que está reivindicando la policía desde hace muchísimo tiempo, y es una Taser. Con una Taser, ¿no? Yo creo que es lo más fácil, ¿no, Alfredo? Movilizas y ya está. También, o sea, los compañeros al final, lo que dices tú, sobre todo paciencia. Hay una regla que es la regla de Tueller, que es mantener 7,6 metros de distancia con respecto a cualquier persona armada con arma blanca, porque se ha demostrado que tú puedes disparar y él es capaz de matarte a ti y tú no batir al malo. Es decir, mantener siempre 7 metros, mínimo 7,2 metros de distancia con respecto al agresor con arma blanca. Y le ves cómo le intentan convencer, pero si el hombre agrede, sale a correr, a cualquiera de los dos les apuñala. Es decir, que esa es la barbaridad de lo que hay. Como tú dices, ¿por qué pedimos una Taser? Porque es menos lesivo. Entre el arma de fuego y esto es siempre menos lesivo y por tanto simplemente inmoviliza al señor, le reduces grietas y al coche, ya está. Porque con un arma de fuego además yo entiendo, ¿no?, que intentas disparar a las extremidades para no matar, es decir, y siempre es más complicado. Con una Taser vas directamente al cuerpo y ya está, y lo inmovilizas, no es lesivo, y lo reduces y fuera, ya está, y soluciona el tema, ¿no? Tú acabas de mostrar sentido común en el estudio que acabas de hacer, claro, lo que acabas de contar, sin más. Sencillo. Es decir, simplemente es, después de reiteradamente decirle que tiene las armas, hablamos de una katana y un cuchillo de grandes dimensiones, como habéis demostrado. Después es que estuvieron varios minutos detrás del individuo con ello, intentando convencerle. No accede, tiras Taser, inmoviliza durante 3-4 segundos, engrilletes y al coche, ya está. Luego se verá si tiene problemas mentales o no, porque lo más fácil, como mucha gente dice, es que hay que dispararle porque va... No vamos a llegar a ese extremo, claro, podemos evitarlo. Pero sí que es cierto, te diré, primero que hay que combinar a que tire las armas, segundo, disparar al aire para intimidar al individuo, tercero, disparar a partes no vitales, y si persiste la agresión y peligra tu vida o la de otros ciudadanos, disparar a partes vitales. O sea que hasta ese extremo, fíjate, si ha dado tiempo a apuñalar a los compañeros. No, aquí además, claro, porque la policía tiene paciencia porque no hay nadie en la calle, pero si hay alguien ya, ojo, pues puedes correr peligro la vida de cualquier viandante que pase por ahí, porque este individuo no sabes qué va a hacer con la katana. Bueno, en fin, es una reivindicación de hace muchos años que no sé si al final conseguirán. Los Mossos creo que ya están... Algunos sí, creo que sí que y tienen, nosotros hay una unidad de Madrid, tienen la UPR, tiene de tres indicativos, tiene uno Taser, pero fíjate que en concurrencia. Si pasa un incidente como este, hay que llamar al indicativo que lleva el Taser para que acuda al lugar y reduzca al individuo. Con eso te acabo de decir todo. En fin, vamos ahora con el crimen, con el
descuartizador de Valdemoro. Se está celebrando el juicio contra este individuo que acabó con la vida de Emilce, una joven que estaba en su casa, y él acabó estrangulándolo primero con el método del mataleón. Como no lo consiguió, lo rodeó con un cable, tampoco lo consiguió y al final acabó clavándole un puñal, un cuchillo en el abdomen. Ahí sí ya acaba con la vida de esta chica, y después lo que hizo con ella fue descuartizarla, pero de una forma muy bruta, o sea, algo atroz. Incluso le llegó a recortar los pezones, la cara, la piel. Él era tatuador y tenía unos tatuajes que le había realizado a Emilce, y lo que hizo fue, después de haberla asesinado, pues recortar esos tatuajes para conservarlos como trofeo. Este individuo que están viendo es quien hizo esa barbaridad. Ahora su abogado, que es Marcos García Montes, lo que dice es que, bueno, que siempre Leonardo Valencia, que es así como se llama, ha coqueteado con las drogas. En ese momento también había administrado algunas pastillas, se le fue de las manos la práctica sexual porque le gustaba el sadomasoquismo, y que desde pequeño pues su padre nunca lo había pasado bien, había tenido una infancia difícil, y por eso estas prácticas y esta actuación tan criminal, tan bestial que acomete contra Emilce. Tú lo has dicho, es tan bárbaro, tan bestial, tan que no somos capaces, la mente humana, de ver o de calificar las barbaridades que ha hecho con esta persona. Pero justificar, David, el que su padre hizo su juventud para llegar a hacer esta barbaridad, yo creo que es injustificable. Yo creo que cualquier acto violento es injustificable, y más cuando uno quiera buscar resquicios legales, como siempre. Y siempre vamos a lo mismo. Yo es que soy alcohólico o soy cocainómano, y por tanto quiero que quiero que se me exima, que se me baje la pena, y que como tengo una enfermedad de adicción a drogas o alcohol, por tanto se me quite o se me baje la condena. Yo creo que eso, una vez más, hay que dar la vuelta de tuerca. Eso no vale, pues lo saben además todos, porque todos se basan en lo mismo, como con muchísimos casos en los cuales aluden a su adicción a las drogas o al alcohol, y que al final vemos que, por desgracia para bien, el que perjudicado es la familia de esta muchacha. Claro. Esta muchacha, por desgracia, ya no va a tener un futuro mayor, y que por desgracia bueno, pues le caerá la pena que le tenga que caer. Bueno, la acusación particular pide la prisión permanente revisable, la Fiscalía pide 25 años, no sé, al final... Habrá que determinar. Yo soy más partidario para este caso de la máxima pena, pero no la prisión permanente revisable. Habría dos delitos, en este caso el asesinato y también la profanación de cadáver, y aquí hay que hacer un matiz, porque hay que hablar de una figura, porque no siempre que hay un descuartizamiento hay profanación. ¿Cuándo hay, cuándo no hay? Pues hay que remitirnos a la doctrina del Tribunal Supremo, que denomina autoencubrimiento impune. ¿Qué significa esto? Que una persona, igual que una persona tiene derecho a, cuando comete un delito, a huir de la policía, pues huye del delito, pues una persona que comete una atrocidad como es matar a otra, pues tiene derecho a encubrirse y que no le pillen, ¿no? Entonces no es lo mismo descuartizar un cadáver, que se ve mucho, esconderlo en maletas y tirarlo al río para intentar encubrir tu acto, que eso es lo que es autoencubrimiento impune, que lo que ha hecho este señor, que es de alguna manera coger trofeos, incluso pezones, tatuajes, y ponerlos incluso en sal en su casa, de alguna manera, no para encubrirse, sino como trofeo, como recompensa. Por tanto, es por eso que se aplica la profanación, porque hay una deshonra, contra un ultraje contra este cuerpo y demás. Por eso hay dos delitos, el asesinato y el de profanación. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema con algo que ocurrió en la madrugada del pasado domingo, cuando un kamikaze por la M11, un coche que iba en contradirección, chocó frontalmente contra un taxi. Se pueden imaginar, el impacto fue brutal. Ahí estamos viendo las consecuencias de cómo quedaron los vehículos, porque además quien iba en sentido contrario era un todoterreno, es decir, un coche bastante voluminoso. Cuando choca frontalmente contra el taxi, pues que era un Seat León, el conductor del taxi
herido, pero llevaba también un pasajero y que murió en el acto. No se pudo hacer nada por salvar la vida, y en cambio el que iba en sentido contrario pues salió herido, pero herido leve de ese accidente. Vamos a escuchar a los servicios sanitarios, a los bomberos, cuando acudieron al lugar del accidente. En torno a las 5 de la mañana hemos sido avisados para atender un accidente de tráfico en una vía de alta velocidad, en la M11, con intervención de dos vehículos que han colisionado frontalmente. Hemos confirmado la muerte de una persona que era el ocupante posterior del taxi, con un traumatismo craneoencefálico importante, sin poder realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y a la vez hemos atendido a dos víctimas, uno el conductor de este vehículo, taxista, con un traumatismo torácico importante, y otra víctima leve en el ocupante del otro vehículo, que ha sido trasladado al hospital, ambos para observación y tratamiento. Y nuestros trabajos han consistido en extraer al pasajero de uno de los vehículos atrapado dentro del mismo, que lamentablemente ha resultado fallecido. Esto no hubiera sido más que un accidente, sino ya ser porque la persona que conducía el todoterreno, que iba en sentido contrario, que es un chaval de 18 años que se acababa de sacar el carné hacía poco, es decir, que iba con la L, era un conductor Nobel, dio positivo en alcohol y en drogas. La tasa de alcoholemia además la doblaba, porque cuando eres conductor Nobel el límite permitido es todavía inferior, doblaba la tasa de alcoholemia y además dio positivo en cannabis. Y esto me imagino que tiene unas consecuencias bastante importantes, ¿no? Sí, tiene, pues eso, tiene varios delitos. Tiene primero, lógicamente, la conducción temeraria, incluso diría yo con el agravante de desprecio de la vida de los demás. Estaríamos hablando ya incluso de penas ya de hasta 2 a 5 años, y por supuesto habría un concurso también con conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, 3 a 6 meses, y como no, el delito estrella, que sería también en concurso, ya veremos si me diera lo real, de homicidio por la muerte que ha ocasionado. Aquí la cuestión es determinar, en mi opinión, si dentro de la culpabilidad nos movemos en la imprudencia o nos movemos en el dolo, aunque fuera en la modalidad de dolo eventual. Es decir, él no quiere el resultado, pero acepta que se puede cometer debido a su conducta. Aquí está la clave, si movernos en el dolo eventual, homicidio, o en la imprudencia. ¿Y la pena del homicidio por imprudencia? Hablamos de 1 a 4 años. De 1 a 4 años. ¿Y si fuera homicidio con dolo eventual? Es lo mismo, es decir, el Código Penal no diferencia en el dolo, es decir, se puede cometer con dolo o con dolo eventual. Lo que también se conoce en las películas como homicidio de primero o segundo grado, no diferencia. Lo que ocurre es que con dolo eventual pues se puede mover la cuya punitiva en unos límites inferiores, pero exactamente lo mismo cometer un delito con dolo directo que con dolo eventual. La cuestión es determinar si hay dolo eventual o hay imprudencia. ¿En qué se basa la jurisprudencia? Pues en varios parámetros. En caso de tráfico, pues el tiempo en el que estuvo en sentido contrario, a qué hora, si había muchos coches, si era una vía muy confluida, si se intentó apartar o no, porque no es lo mismo que... ¿Pero la pena es la misma? No. Por eso a eso me refiero, la pena. Me refiero a determinar si estamos ante un homicidio imprudente o un homicidio... Que es de 1 a 4 años. Claro, o un homicidio doloso, que es un homicidio normal y corriente, que te pueden caer hasta 15 años. La cuestión vale, pues a eso me refiero. Es que es muy importante. Al final, este tipo de delitos se suelen quedar en 8 cuando son con dolo, ¿no? Se suele bajar un poquito de grados y demás. Pero claro, es muy importante, de 8 años a 4 años o incluso a 2 y que pueda suspender condena, pues hay que hilar muy fino para saber si esta persona estaba en condiciones de entender lo que hacía y aceptar el resultado. Pongámonos, por ejemplo, que va tan mal de drogas y de alcohol que no es capaz de comprender que se ha metido en sentido contrario y prácticamente no está viendo los focos y no sabe ni por dónde va. Eso hay que ver en un juicio, determinar si sabía o conocía. Hombre, aquí, teniendo en cuenta que tenía 0,40, que no llegaba a 0,60, que es el mínimo para que sea delito sí o sí conforme al Código Penal. Es verdad que había fumado y demás, pero no parece que fuera tan mal como para no comprender que se había metido en sentido contrario. Entonces, pues a lo mejor nos estamos acercando más al homicidio doloso que al homicidio imprudente, pero como todo, hay que ver la investigación, la instrucción, ver las declaraciones y ver al final qué calificación hay y por supuesto qué sentencia. Yo creo que el kamikaze, por matar a una persona por kamikaze, tenemos la sentencia del 2019 que le mató al chaval con 20 años y le condenaron a 8 años de cárcel, corroborada por el Supremo, con todas las agravantes y todas las circunstancias que dice Jorge. Yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca porque
y diferenciar entre el que lo hace aposta que el que lo hace de forma inconsciente o no se da cuenta de ello. En el 95% de los casos, David, te diría que es queriendo, ya sea por drogas, por alcohol, por apuestas, por lo que sea, pero que por desgracia ha muerto una persona ocupante del taxi y el chaval con 18 años está herido leve en su casa. Yo creo que aquí hay que poner toda la carne en el asador y una vez más, sabes que hay una plataforma que dice stop a los kamikazes y que los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto para que no sea, en vez de ser como ha dicho Jorge, en algunos casos pueden llegar a ser 4 y quedar en 4, fíjate tú qué barbaridad, una persona que ha matado a otra persona queda en 4 años y que 8. Yo creo que hay que ponerle homicidio doloso y que se pudra en la cárcel ese individuo, porque evidentemente, ya sea por apuestas, ya sea por lo que sea, ha matado a una persona. Y no puede ser, tenga 18, 28, 48, 58, me da igual, no sabemos la causa ni sabemos la razón. Por desgracia, está sano, muy sano en el hospital, en su casa ya, y que la otra persona está fallecida. Y está la pena. 8 años la última, con 20 años, estaba ebrio igualmente el conductor del kamikaze, mató al individuo y 8 años de cárcel por haber matado a un chaval con 20 años. Si tú crees que la familia con 8 años cree que está ya solventado el agravio penal y tal, pues evidentemente... Es más, es que incluso efectivamente de 1 a 4 años, pero si se paga, se repara el daño, hablamos ya de una atenuante muy cualificada, te puede rebajar la pena incluso un grado y ya nos moveríamos en penas de no entrar en prisión. Se suspendería las condenas si no tiene penales y esta persona no entraría en prisión. Pues a la pena. Claro, por eso digo que al final ese tipo de delitos, a ver, es verdad que Dios no quiera que ninguno tengamos una imprudencia al volante, pero no es igual tenerla que sin haber bebido, que habiendo bebido, habiendo fumado. Claro, ese es un poco el tema, ¿no? Que al final te expones a que te pueda ocurrir eso y que te puedan incluso condenar con lo eventual, claro. Pero además, si te dais cuenta, con un todoterreno de grandes dimensiones y contra un taxi. Y recién comprado prácticamente. Es decir, o sea, no se van en coches pequeñitos, ¿sabes? Para ver si me mato también yo. No, todo lo contrario. Iba bien amarrado, iba bien protegido con un todoterreno contra un taxi. Y a Dios gracias, David, hablamos de que el taxista, el hombre, está sano y salvo, a Dios gracias. Sí. Pero por gracia el ocupante falleció. Bueno, vamos ahora con un caso un tanto escatológico, pero es lo que ha ocurrido en Gran Canaria. Hay una vecina que se ha convertido en el terror de una comunidad de vecinos porque, bueno, la verdad es que no se sabe muy bien la explicación, pero hace cosas como esta, vean. Eso que están viendo es un cubo lleno de excrementos con agua, mezclados con agua. Supongo que serán los propios excrementos, no lo sé. El caso es que la tiene conjurada a los vecinos, a una en concreto, al que, como ven, le tiran los excrementos a la puerta, además va con un cuchillo en la mano. Tanto es así que ya están hartos los vecinos, que incluso le han grabado, le han denunciado en numerosas ocasiones. Parece que no está muy bien psicológicamente. A ella le han llegado a entrevistar y ella lo justifica diciendo que es que sus vecinos hacen cosas escalofriantes. Eso es lo que ha declarado, que hacen cosas escalofriantes y por eso hace estas guarrerías. Pero claro, ante un caso así, Alfredo, ¿qué se hace? Porque se ha denunciado varias ocasiones y yo no sé, la policía si puede detener, A ver, la diferencia entre si denuncian daños, si denuncian amenazas, esa diferencia que hay con respecto a cualquier atestado. En ese caso es que esta mañana me decían que servicios sociales tienen hasta 300 quejas, reclamaciones o denuncias con este individuo por parte de los vecinos, que algunos de los cuales han tenido que marcharse el bloque que está produciendo. Sí. Y que ella, como tú bien dices, sigue negando la mayor, a pesar de que las imágenes le pusieron las cámaras y la han pillado infraganti en retiradas ocasiones ya haciendo barbaridades. Incluso apuñala a la puerta, tienen varias puertas, respondes con el cuchillo en el cual raja. ¿Qué problema hay? Que penalmente, policialmente, pueden ser amenazas graves que procede la detención o daños en los cuales el delito leve de daños y no procede detención y se comunica al juzgado, pero ya no hablamos de tema judicial, David, hablamos de tema social. Como tú bien has dicho, yo no voy a entrar porque no soy psicólogo ni psiquiatra si esa mujer está enferma mental o no está enferma mental, pero Servicios Sociales está esperando que pase algo para poder intervenir y actuar. Es decir, es muy complicado penalmente inhabilitar a una persona judicialmente, es muy complicado, pero de hecho tienen más de un testimonio. Pero es que además el hijo y la pareja de esa señora se suman al hecho en sí. Es decir, que ya no solamente ella la que lo hace, pero el hijo, que entiende su madre, que evidentemente se defiende a su madre, y la pareja, ya me podían a contar que la pareja en algunos casos, cuando pasa algún suceso de estos, se va a la ventana a fumar como diciendo, mira, ahí te quedas tú con tu película. ¿Judicialmente qué se puede hacer? Hombre, hay una modificación muy reciente de la ley 10/22
del traje sexual que introdujeron justamente para casos como este, entiendo yo, en la figura del acoso. O sea, cuando se atenta contra el normal desarrollo de la vida, que es exactamente lo que está pasando ahí. Tu día a día se ve interrumpido por esta mujer que se dedica a tirar excrementos. Por tanto, estamos hablando de 6 meses, incluso, si no recuerdo mal, a 2 años máxima pena. Por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa, este tipo de delito de acoso, además de los daños, como dice el compañero, que ha producido, que también se penalizarían aparte. Y yo me atrevería a decir incluso, esto ya cosecha propia, que también se podría incluso aplicar un delito contra la integridad moral, porque de luego que te tiren cubos de excrementos en tu puerta, en tu morada, en tu casa, desde luego es un dato totalmente degradable. Lo digo esto porque, si no recuerdo mal, hace un par de años hubo un juez que se atrevió con un caso de estos y la mandó directamente a prisión sin ningún miramiento. ¿Ah, sí? Sí, la mandó, es que no me ha dado tiempo a buscarlo, pero la mandó a prisión preventiva sin ningún miramiento. Es decir, estaríamos... Pues yo hace unos años también traté un tema de estas características en otro medio de comunicación y al final... era una mujer que todo el mundo conocía, que igual, que hacía este tipo de barbaridades, en la calle también amenazaba, insultaba y demás, y nadie podía hacer nada. Y decía, incluso la policía decía, sabemos lo que está haciendo, pero es que no podemos tampoco detenerla, es que tampoco... Es que fijaros, en esos casos, cuando ya comisaría una cosa de esta, una persona de estas, yo llamo, como hace 2 semanas, llamé al SAMUR, viene el SAMUR, la analiza, la mira, el SAMUR llama al SAMUR social o el psiquiátrico vienen, hablan con ella y se la llevan. Es decir, llevan una ambulancia específica en la cual va una silla que va atada y la atan y se la llevan. Es decir, hasta ese extremo. Pero a partir de ahí ya los médicos lo que hagan o dejen de hacer no lo sé. Y hablo de una cosa puntual, con un incidente puntual en la puerta de comisaría. Por tanto, hacemos el trabajo policial y de SAMUR social en este caso, pero ya en este caso digo, con tantas incidencias y denuncias... Pues y sobre todo que al final va con un cuchillo en la mano que también puede ser también peligroso. Se cruza con algún vecino por la escalera en ese momento y bueno, en fin, podríamos hablar de otra cosa peor. Hemos llegado al final. Gracias, Alfredo. Gracias, David. Gracias, Jorge, por estar aquí en La Huella del Crimen. A ustedes igual. Gracias por estar un día más. Volvemos el lunes que viene. Hasta entonces.